Sebastián me miró por encima de su taza de café y dijo, con esa voz calmada que usaba cuando quería hacerme sentir pequeña, tu problema, Valentina, es que siempre quieres ocupar más espacio del que te corresponde. Deberías dejar de jugar a la ejecutiva y estar aquí, en casa, donde haces falta. Lo miré a los ojos. No grité. No lloré. Solo sonreí y le dije que tenía razón, que iba a renunciar a la agencia ese mismo día. Él suspiró aliviado, creyendo que había ganado, pero lo que yo no sabía era que, mientras yo aceptaba renunciar por amor, él estaba vaciando nuestras cuentas para dárselas a su madre y mudarse con su amante de 22 años. Al día siguiente, me echó a la calle bajo una tormenta, robándome hasta la pluma dorada de mi padre. Él pensó que me había destruido para siempre. No sabía que acababa de despertar al monstruo que, años después, lo haría arrodillarse suplicando piedad antes de quitarle absolutamente todo. Si eres nueva en este canal, bienvenida a Corazón Cálido. Suscríbete y activa la campanita, porque la historia de hoy te va a enseñar que a veces hay que perderlo todo para convertirse en la pesadilla de quien te traicionó. Trabajo en marketing desde los 23 años. Empecé siendo asistente de una agencia pequeña en el centro de Bogotá, en una oficina con ventanas que daban a un callejón y un escritorio compartido con otras 3 personas. No me importó. Me importaba aprender. A los 26, tenía mi primer cliente propio. A los 28, la agencia me dio mi primer equipo. A los 30, me nombraron directora de cuentas estratégicas. A los 32, mi nombre apareció por primera vez en la lista de las 40 profesionales menores de 40 más influyentes del sector en Colombia. No cuento esto para presumir, lo cuento porque es importante que entiendas lo que vino después. Sebastián Mora lo conocí cuando tenía 27 años, en una cena de trabajo a la que él asistió como invitado de un cliente mío. Era arquitecto. Tenía una empresa propia, mediana, funcional, que hacía proyectos de remodelación corporativa. Era inteligente, divertido, y tenía esa manera de escuchar que tienen las personas que realmente están prestando atención, no las que esperan su turno para hablar. Nos casamos a los 28. Mateo llegó cuando yo tenía 31. Y entre los 28 y los 36 pasaron cosas que yo tardé mucho en nombrar. La pluma la tengo desde que tenía 23 años. Mi papá me la dio el día que firmé mi primer contrato laboral. Era una Parker 51, negra con capuchón dorado, que él había comprado en una papelería del centro en 1987, y que había guardado durante años esperando un momento que mereciera usarse. Cuando firmé ese primer contrato, sacó la pluma de la cajita, me la entregó y me dijo, las cosas importantes se firman con algo que pesa. Mi papá murió cuando yo tenía 25. La pluma quedó. Desde entonces, la llevo a cada reunión importante, a cada presentación que importa, a cada contrato que vale. No es superstición, es memoria. Es una manera de llevar a alguien conmigo a los lugares donde ya no puede estar. Sebastián la vio por primera vez unos meses después de casarnos. Estaba yo firmando unos documentos en la mesa del comedor y él se sentó frente a mí y la miró. Bonita pluma, dijo. Era de mi papá, dije. Y no dijo nada más. En ese momento, los primeros 2 años de matrimonio fueron buenos. No perfectos, pero buenos de la manera en que son buenos los comienzos de las cosas. Con energía, con disposición, con esa voluntad de construir que todavía no ha chocado con nada que cueste demasiado. Sebastián tenía su empresa. Yo tenía la mía, que era la agencia pero que sentía mía, porque era el lugar donde había crecido. Éramos 2 personas con proyectos paralelos que se encontraban en las noches y los fines de semana, y que hablaban de sus días con el interés genuino de quien todavía quiere saber. Él me preguntaba sobre los clientes, sobre las campañas, sobre la gente con la que trabajaba. Yo le preguntaba sobre los proyectos, sobre los planos, sobre cómo se sentía cuando un espacio que había diseñado finalmente tomaba la forma que había imaginado. Teníamos esas conversaciones de las 10 de la noche en que el cansancio no apaga el interés, sino que lo hace más honesto, más sin filtro,
más parecido a lo que realmente somos cuando no tenemos energía para hacer otra cosa. Hubo una noche, en el segundo año, que Sebastián llegó a casa con la cara de quien acaba de cerrar algo importante. Puse el libro que estaba leyendo. Lo miré. Nos dieron el proyecto de Medellín, dijo. Me levanté del sofá, lo abracé. Él me correspondió con esa risa suya de cuando está contento de verdad, que es diferente de la risa de cuando está contento a medias. Celebramos con lo que teníamos en la nevera y con una botella de vino que habíamos estado guardando para una ocasión. No recordaba cuál era la ocasión original. Esa noche era suficiente. Esa versión de nosotros existió. Quiero que quede claro. No estoy contando una historia en que todo estuvo mal desde el principio. Estoy contando una historia en que algo que estuvo bien fue cambiando poco a poco, de maneras que son difíciles de señalar mientras ocurren y que solo se ven con nitidez cuando uno puede mirar hacia atrás desde suficiente distancia. El primer cambio lo noté cuando nació Mateo. No fue dramático, no fue una pelea, no fue una escena, fue una frase, dicha de paso, en una noche de entresemana, cuando Mateo tenía 3 meses y yo llevaba 2 semanas de vuelta al trabajo. ¿No crees que sería mejor que estuvieras más en casa? Tenemos a Esperanza, dije. Esperanza era la señora que cuidaba a Mateo, que llevaba 15 años cuidando niños y que era más competente que cualquiera de nosotros dos. No es lo mismo, dijo Sebastián, y se dio la vuelta hacia el televisor. Esa noche no le di más vueltas. Era una frase. Las personas dicen frases. Pero las frases son como semillas. No siempre salen. Pero cuando el terreno está listo, crecen. Mateo a los 2 años empezó a ir al jardín. Una mañana lo llevé yo, que era algo que no siempre podía hacer porque mis reuniones empezaban temprano. La maestra al recibirlo me dijo: «¡Ay! Usted es la mamá de Mateo. Él siempre nos habla de usted. Dice que su mamá trabaja en una oficina muy importante». Mateo estaba a mi lado, agarrado de mi mano, mirándome con esos ojos suyos de saberse el centro del mundo. «¿Es verdad que tienes tu nombre en la puerta, mami?», me preguntó esa tarde. «Sí», le dije. «¿Por qué?». «Porque trabajo mucho», dije. Él procesó esto un momento con esa seriedad de los 2 años que es casi filosófica. «Yo también quiero mi nombre en una puerta», dijo al final. Me reí. Lo alcé. Lo llevé al carro. Esa noche le conté a Sebastián lo que había dicho Mateo. Me esperaba que se riera también. En cambio, hubo un segundo de pausa antes de que dijera: «Ojalá también te vea más seguido por las tardes». Eso no era Mateo hablando. Era Sebastián usando a Mateo para decir algo que no quería decir directamente. Lo supe en ese segundo. Lo supe y lo guardé, porque a veces uno guarda las cosas que sabe, porque nombrarlas cuesta más de lo que uno está dispuesto a pagar en ese momento. El segundo cambio llegó cuando a mí me fue bien en el trabajo. No debería haber sido un problema. Pero fue cuando empecé a notar que mis buenas noticias no llegaban a nuestro comedor con el mismo calor con que llegaban las suyas. Cuando a Sebastián le salió el contrato con el edificio corporativo de Chapinero, celebramos con una cena. Cuando yo gané la cuenta de una firma internacional que llevaba 2 años persiguiendo, Sebastián dijo: «¡Qué bueno!» y siguió mirando el teléfono. No era una omisión pequeña, era un patrón. Y los patrones, cuando los ves, no puedes dejar de verlos. El tercer cambio fue la cena de Navidad en casa de Doña Pilar. Doña Pilar era la madre de Sebastián, mujer de 64 años, cabello siempre recogido, voz que nunca subía el volumen porque no necesitaba subirlo para que se sintiera en toda la habitación. Vivía en un apartamento grande en el norte, donde recibía a la familia cada diciembre, con una mesa que tardaba 2 días en preparar. Esa Navidad, Mateo tenía 3 años. Estaba sentado entre Sebastián y yo, con un gorro rojo que le habíamos puesto, y que él toleraba con la dignidad de quien no tiene poder de veto pero tiene memoria.
Alguien en la mesa preguntó cómo iba el trabajo. Los dos, a mí y a Sebastián. Sebastián habló primero. El edificio de Chapinero, un proyecto nuevo en Medellín, las perspectivas para el año siguiente. Cuando llegó mi turno, mencioné la cuenta internacional, la campaña que habíamos lanzado, los resultados. Doña Pilar escuchó, asintió, y luego, con esa voz suya que nunca sube el volumen, dijo: «Qué ocupada debes estar. ¿Y Mateo? ¿Con quién está cuando ustedes dos trabajan?» «Con Esperanza», dije. Ah, una pausa pequeña, del tamaño exacto de una insinuación. Claro. Sebastián no dijo nada. Mateo eligió ese momento para derramar su jugo de naranja sobre el mantel blanco. El revuelo que siguió borró la conversación. Pero yo la guardé. Esa fue la primera Navidad. Vinieron más. A los 4 años de matrimonio, Sebastián empezó a llegar a casa con comentarios que tenían forma de preguntas. ¿No crees que Mateo necesita más tiempo contigo por las tardes? ¿No te parece que el trabajo te está quitando demasiada energía para las cosas importantes? ¿No sería mejor si pudieras estar más presente? Cada pregunta venía sola, separada por días o semanas de la anterior. No era una conversación, era una gota. Y las gotas, si caen siempre en el mismo lugar, terminan por dejar marca. Yo respondía, explicaba, señalaba que Esperanza era excelente, que Mateo estaba bien, que mi trabajo era parte de lo que yo era, y que eso no le quitaba nada a nadie. Sebastián escuchaba, asentía, y unas semanas después llegaba la siguiente gota. Lo que me resultaba más difícil de manejar no era la pregunta en sí, era el momento en que la hacía. Siempre llegaba cuando yo estaba cansada, cuando acababa de terminar una semana larga, cuando todavía tenía la cabeza en un proyecto y el cuerpo ya estaba en casa, pero la mente no había llegado del todo. Ese momento específico de vulnerabilidad, en que uno tiene menos recursos para argumentar, para explicar, para sostener la propia posición con la claridad que merece. No sé si lo hacía conscientemente. Probablemente no, pero el efecto era el mismo. Hubo un sábado de julio, el año en que Mateo cumplió 3. En que yo llevaba 2 semanas trabajando en una propuesta que debía presentar el lunes siguiente. Era una propuesta importante, del tipo que define si un cliente se queda o se va, y yo la había llevado con el nivel de detalle que requería, lo cual significaba noches largas y un fin de semana de trabajo. Sebastián quería salir, una caminata, un almuerzo, algo. Yo le expliqué que no podía, que el lunes era inamovible, que podíamos hacerlo el fin de semana siguiente. Siempre hay un siguiente, dijo. Esta semana es diferente, dije. Siempre es diferente. Mateo estaba en la sala, jugando con sus bloques, ajeno a la conversación. O eso creíamos. Pero los niños escuchan. Siempre escuchan más de lo que creemos que escuchan. Papi, dijo desde el suelo, sin levantar los ojos de los bloques. ¿Mami trabaja mucho? Sebastián me miró. Sí, dijo, y en ese sí, había todo un argumento que no necesitaba más palabras. Mateo procesó esto. Apiló un bloque sobre otro. Esperanza también trabaja mucho, dijo al final, y ella sí puede venir a caminar. No había mala intención en la comparación. Tenía 3 años. No sabe todavía lo que pesan las comparaciones. Pero Sebastián levantó las cejas levemente, ese gesto suyo de quien acaba de recibir aliado inesperado en un argumento. Y yo tuve que hacer un esfuerzo activo para no responder a eso con la irritación que sentí. El lunes presenté la propuesta. El cliente renovó contrato por 2 años. No lo celebré en casa. Hubo una noche, un jueves de agosto, que Mateo tuvo fiebre. Yo estaba en una presentación importante cuando me llamó Esperanza. Salí de la sala, tomé el teléfono, pregunté la temperatura, 38,2. Alta pero no alarmante. Esperanza era perfectamente capaz de manejarlo. Terminé la presentación. Llegué a casa 2 horas después. Mateo dormía. La fiebre había bajado. Esperanza se había ido. Sebastián estaba en la sala. Me miró cuando entré.
Mateo tuvo fiebre, dijo. Lo sé, hablé con Esperanza. Estaba bien manejado. Pero no estabas tú. Estaba en una presentación que no podía dejar. Claro, dijo, y se levantó y se fue al cuarto. No hubo pelea. Era peor que una pelea. Era ese silencio específico que tiene la desaprobación cuando no se dice en voz alta. Ese silencio que llena el aire de una manera que no puedes señalar, pero que respiras en cada bocanada. A la mañana siguiente, antes de salir, pasé por el cuarto de Mateo. Estaba despierto, sentado en su cama, con el pelo revuelto y los cachetes todavía rojos de la fiebre de la noche anterior. «Mami», dijo cuando me vio, «anoche soñé contigo». «¿Con qué soñaste?» «Que veníamos juntos a buscarme al jardín, tú y yo solos». Me senté en el borde de su cama, lo abracé. Él me dejó abrazarlo con esa generosidad que tienen los niños pequeños para el cariño, sin calcular, sin medida. «Vamos a hacer eso pronto», le dije. «¿Hoy?» «Pronto», repetí. Fue al trabajo. La presentación de la noche anterior había salido bien. Mi jefe me llamó esa mañana para decirme que el cliente había quedado satisfecho y que quería ampliar el contrato. Colgué. Me quedé mirando el teléfono un momento. Pensé en Mateo en su cama, con el pelo revuelto, diciéndome que había soñado conmigo. Pensé en que yo también había soñado con él, aunque no se lo había dicho. Y pensé que las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo, que yo lo amaba con todo lo que tenía, y que también amaba mi trabajo con todo lo que tenía, y que eso no era una contradicción, sino una complejidad, y que las personas que me pedían que eligiera entre los dos no me estaban protegiendo a mí, sino protegiéndose a sí mismas de algo que yo representaba y que les resultaba incómodo. No lo dije, lo pensé, y seguí trabajando. La cena que cambió el tono fue en febrero, cuando Mateo tenía 4 años, y yo llevaba poco más de 2 meses trabajando en la propuesta más grande de mi carrera. Una campaña para el relanzamiento de una marca colombiana de alcance regional, con presupuesto suficiente para que importara, con visibilidad suficiente para que dejara huella. Estaba trabajando en eso cuando doña Pilar organizó una cena a la que asistieron Sebastián, yo, Mateo y 3 parejas de amigos de la familia que yo conocía de nombre y de reuniones anteriores. La conversación giró, como suele girar en esas cenas, alrededor de los hijos, de los proyectos, de los planes. Alguien mencionó que su esposa había dejado su trabajo para estar con los niños y que había sido la mejor decisión de su vida. La mesa respondió con aprobación. Doña Pilar me miró. «¿Y tú, Valentina? ¿Nunca has pensado en tomarte un tiempo?» «No», dije, con la misma tranquilidad con que hubiera respondido cualquier otra cosa. «Con Mateo tan pequeño todavía», continuó doña Pilar, sin elevar la voz, sin cambiar la expresión. «Uno imagina que cuesta mucho estar tan alejada». «No estoy alejada», dije. «Mateo está bien». «Claro, claro», dijo ella, y levantó su copa, y la conversación siguió. Sebastián no había dicho nada durante ese intercambio, pero esa noche, de vuelta en casa, mientras Mateo dormía y yo todavía revisaba notas en la computadora, se sentó a mi lado en la mesa. «Mi mamá tiene razón, Valentina». Lo miré. «¿En qué?» «En que Mateo necesita más». «Mateo tiene todo lo que necesita». «Necesita a su mamá», dijo, «no a Esperanza. A ti». «Sebastián, yo estoy con Mateo cada noche, cada fin de semana, cada mañana que puedo. Trabajo, sí, pero estar presente no se mide solo en horas». «No es solo Mateo», dijo entonces, y en esa frase estaba todo lo que había estado callando. «Soy yo también, esta casa, todo. Siento que siempre estás en otro lado, aunque estés aquí». Lo miré de verdad, con esa atención que se tiene cuando uno sabe que lo que viene después va a importar. «¿Me estás pidiendo que deje de trabajar?» «Te estoy pidiendo que priorices», dijo. «Priorizo todos los días, Sebastián.
Priorizo y trabajo y estoy aquí y no entiendo qué más se espera de mí. La conversación terminó sin resolverse. Como terminaban todas las conversaciones de ese tipo, en el aire, sin conclusión, con el peso de lo no dicho flotando entre los dos, hasta que el cansancio o el sueño lo disolvía temporalmente. Esa noche no dormí bien. Me quedé mirando el techo pensando en lo que había dicho. Prioriza, como si mi carrera no fuera una prioridad legítima. Como si 10 años de trabajo, de clientes, de resultados, de un nombre construido letra por letra, pudieran colapsar en la categoría de lo que puede esperar. Pensé en la primera vez que mi nombre apareció en esa lista de las 40. Habían llegado flores a la oficina, un arreglo grande, con tarjeta. Mi mamá, no Sebastián, mi mamá, desde Cali, que había leído la noticia en un artículo digital y que me había llamado llorando de orgullo antes de que yo pudiera llamarla a ella. Sebastián me había dado un beso cuando llegó a casa esa noche. Me había dicho, «Qué bien», y había preguntado qué íbamos a comer. No lo guardé en ese momento como algo que importara. Lo guardé ahora, en la oscuridad del cuarto, mientras miraba el techo y trataba de entender desde cuándo el éxito mío había dejado de ser una celebración compartida para convertirse en un problema que administrar. No tenía una respuesta precisa. No hay un momento exacto en que esas cosas ocurren. Son graduales, son acumulativas, son una serie de omisiones tan pequeñas que ninguna sola merece señalarse, pero que juntas forman un patrón que, cuando finalmente lo ves, te preguntas ¿cómo no lo viste antes? La respuesta, siempre, es que no lo viste antes porque no querías verlo, porque verlo tiene un costo, y uno pospone los costos hasta que ya no puede. Tomé la pluma de la mesa de noche donde la guardaba. La sostuve en la mano en la oscuridad. Era pesada. Mi papá siempre decía que las buenas plumas pesan, que ese peso es intencional, que te recuerda que lo que estás a punto de firmar importa. Mi papá era profesor de literatura en una universidad pequeña. No era un hombre de negocios ni un hombre de contratos, pero entendía el peso de los compromisos. Entendía que cuando uno pone su nombre en algo, ese nombre queda ahí para siempre. Me había dado la pluma para que yo pusiera mi nombre en las cosas que valían. Mi papá me la había dado para firmar cosas que importaban. Empecé a pensar en qué quería firmar yo. Rodrigo Vázquez y yo nos conocíamos desde hacía 4 años. Había sido cliente mío durante 2, y después de eso, había seguido siendo algo más difícil de categorizar. Alguien con quien hablaba de trabajo de una manera que se sentía más como construir que como ejecutar. Alguien que pensaba de manera similar sobre el mercado, sobre las marcas, sobre lo que se podía hacer que todavía no se estaba haciendo. La primera conversación seria la tuvimos en una terraza de un restaurante en el centro, un miércoles de septiembre, después de que un almuerzo de negocios, que debía durar 90 minutos, se extendió hasta las 4 de la tarde, sin que ninguno de los dos lo notara, hasta que el mesero pasó por tercera vez, preguntando si necesitábamos algo más. Rodrigo había dicho algo que se me quedó. El problema con trabajar para una estructura grande es que la estructura necesita que tú seas predecible. Y las personas más interesantes no son predecibles. No lo dijo sobre mí específicamente. Lo dijo en general, hablando de su propia experiencia con agencias donde había trabajado antes de montar su empresa. Pero resonó de una manera que no tiene que ver con el argumento, sino con algo más profundo. El reconocimiento de que alguien más está pensando algo que tú has estado pensando, sin tener las palabras exactas para nombrarlo. Desde hacía un año, en conversaciones que empezaban como actualizaciones profesionales y terminaban siendo algo más serio, estábamos hablando de montar algo juntos. No una agencia grande, una consultora pequeña, especializada, con el tipo de clientes que nosotros queríamos tener y no los que el mercado nos imponía, con la libertad de elegir proyectos y de decir que no cuando el proyecto no valía la pena, con nuestros nombres en la puerta, no en el organigrama de otra persona. Yo había llevado esa conversación con cuidado, no porque no quisiera hacerlo,
sino porque quería hacerlo bien, porque montar algo propio con un nombre ya construido es diferente a montar algo desde cero, y la diferencia requiere tiempo y precisión. Requiere saber cuándo el momento está listo, no solo cuando uno tiene ganas. No le había dicho nada a Sebastián. Esto merece una explicación, porque sé que desde afuera puede parecer una omisión importante, y lo era. Pero la razón no era ocultamiento ni estrategia. La razón era que cada vez que yo traía al comedor una noticia de trabajo, Sebastián la recibía con el interés mínimo necesario para no parecer completamente indiferente. Y yo había aprendido, sin decidirlo conscientemente, a no traer cosas que me importaban demasiado a espacios donde no iban a ser recibidas con el cuidado que merecían. Eso es lo que hace la indiferencia repetida. Enseña a la otra persona a proteger las cosas que más le importan, guardándolas donde no puedan ser heridas. En enero de ese año, mientras Sebastián intensificaba sus preguntas y doña Pilar afilaba sus comentarios en cada cena, Rodrigo y yo habíamos empezado a hablar en serio. Abogados, estructura legal, clientes potenciales que ya habían expresado interés. Un espacio de trabajo pequeño en Chapinero que podíamos costearnos desde el primer mes. Hubo una tarde de marzo en que fui al espacio de trabajo que habíamos encontrado en Chapinero para verlo por primera vez con ojos de propietaria en lugar de ojos de visitante. Era un segundo piso con ventanas que daban a la séptima, 3 habitaciones que podían convertirse en oficinas, una sala de reuniones pequeña, con una mesa para 6 personas y paredes blancas que necesitaban pintura, pero que tenían una altura generosa que hacía que el espacio se sintiera más grande de lo que era. Me paré en la que iba a ser mi oficina. Miré por la ventana. Abajo, la séptima a las 3 de la tarde, con su ruido constante, su mezcla de estudiantes y vendedores y personas que cruzan con prisa. Pensé en la oficina con ventanas al callejón, donde había empezado 13 años antes. Pensé en mi papá, que no había conocido ninguna de mis oficinas porque no llegó a ese tiempo. Saqué la pluma del bolso. La sostuve en la mano, ahí de pie frente a la ventana, sin nada que firmar todavía, solo para tenerla, para que el momento se sintiera completo, de la manera en que se sienten completos los momentos que uno lleva mucho tiempo esperando, sin saber exactamente qué estaba esperando. El martes anterior al miércoles en que Sebastián me daría su ultimátum, Rodrigo y yo nos reunimos en una notaría del norte de la ciudad. El notario era un hombre mayor con anteojos de pasta, que hablaba con la precisión de quien lleva 40 años manejando el lenguaje legal y que ha aprendido a decir las cosas importantes sin rodeos. Leyó los documentos en voz alta. Preguntó si teníamos alguna duda. No teníamos. Llevé la pluma. Firmé los documentos de constitución de la sociedad. Mi nombre aparecía primero en la razón social. Herrera and Vázquez Consultoría Estratégica. El notario puso su sello. La asistente sacó las copias. Todo lo que había sido conversación durante un año se convirtió, en el tiempo que tarda una firma, en algo real e irreversible. Guardé la pluma en el bolso. El notario nos entregó las copias. Rodrigo me estrechó la mano. Luego me dio un abrazo breve de esos que tienen el peso de algo que se ha esperado mucho tiempo. Mañana empezamos, dijo. Mañana empezamos, confirmé. Salimos a la calle. Bogotá a las 5 de la tarde, con ese tráfico que es casi filosófico en su permanencia. Rodrigo tomó un taxi hacia el norte. Yo me quedé un momento en la acera, con la carpeta de documentos bajo el brazo y esa calma extraña que tiene el momento en que uno ha hecho algo irreversible y correcto. No euforia, no celebración, calma. La clase de calma que viene cuando uno ha estado esperando el momento correcto durante mucho tiempo, y finalmente, el momento ocurrió y el cuerpo puede dejar de sostener esa tensión. Llegué a casa en taxi. Mateo estaba en el patio con Esperanza, jugando con una pelota que había recibido en su cumpleaños y que trataba con la devoción que los niños de 5 años tienen por los objetos nuevos. Me vio llegar desde la reja y vino corriendo con esa velocidad que tienen cuando todavía no han aprendido que correr hacia alguien
puede parecer demasiado. Mami, ¿vienes a jugar? Dame 10 minutos, dije. ¿10 minutos de reloj o 10 minutos de mami?, preguntó. Porque ya había aprendido, con esa inteligencia práctica de los 5 años, que los 10 minutos de mami a veces eran 20 o 30 dependiendo de lo que tuviera pendiente. Me reí. Me agaché a su altura. Lo miré a los ojos, que son exactamente iguales a los de Sebastián en el color, pero tienen algo mío en la manera de mirar. Esa atención directa que Sebastián siempre dice que me caracteriza y que yo nunca sé si tomarme como halago o como descripción neutral. De reloj, dije. Te lo prometo. Cumplí. Jugamos con la pelota en el patio hasta que Esperanza llamó a cenar. Mateo jugaba con esa mezcla de reglas inventadas y reglas reales que tienen los niños cuando juegan solos con un adulto. Las reglas cambian cuando le conviene, y el adulto acepta porque el juego es mejor así. Mami gana, anunció Mateo en algún momento, aunque objetivamente yo llevaba la desventaja. ¿Yo?, dije. Sí, porque llegaste hoy a jugar. Cené con ellos. Bañé a Mateo. Le leí el cuento de siempre, que era un libro sobre un oso que quería aprender a cocinar y que terminaba cocinando algo que nadie más reconocía como comida, pero que para él era perfecto. Mateo lo conocía de memoria, pero pedía que se lo leyera de todas maneras, que es una de esas cosas de los niños que parece irracional y que en realidad tiene todo el sentido. A veces uno quiere oír de nuevo algo que ya sabe, porque lo que quiere no es la información, sino la voz. Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Sebastián y yo estábamos en la sala. Él revisaba algo en el computador con esa concentración cerrada que tiene cuando está en medio de un proyecto y el mundo exterior no termina de registrar. Yo leía, o fingía leer, porque en realidad tenía la cabeza en otra parte, en los documentos que tenía en la cartera, en la placa que iban a poner junto a la puerta de la oficina de Chapinero, en lo que empezaba mañana. Valentina, dijo. Levanté los ojos del libro. Necesito que hablemos. Cerré el libro, lo miré, conocía ese tono. Era el tono de las conversaciones que llevaba tiempo preparando, el tono que aparece cuando alguien ha estado ensayando lo que va a decir y finalmente decidió que ya no puede seguir posponiéndolo. Claro, dije. Se sentó frente a mí, cruzó los brazos, luego los descruzó, luego puso las manos sobre las rodillas. Ese gesto suyo de cuando buscaba la palabra correcta entre las varias versiones que había preparado. No puedo seguir así, dijo al final. Así como. Con todo como está, tú en el trabajo, yo en el trabajo, Mateo con Esperanza, la casa funcionando como si fuera una empresa en lugar de un hogar. Necesito que algo cambie. ¿Qué quieres que cambie? Quiero que dejes el trabajo, dijo, directo, sin rodeos, con esa claridad que tienen las cosas que se han estado guardando durante meses y que cuando finalmente salen ya no admiten eufemismos. Al menos por un tiempo. Que estés más en casa, que Mateo te tenga a ti, no a Esperanza, que yo te tenga a ti. Lo miré un momento. No sentí lo que hubiera sentido si esto hubiera llegado 6 meses antes. Ese pánico específico de quien ve amenazada la cosa que más valora, ese vértigo de tener que defender lo que uno es frente a quien se supone que lo conoce mejor que nadie. Porque 6 meses antes, eso hubiera sido una crisis que me habría tomado días procesar. Esa noche era otra cosa. Era la conversación que había estado esperando, sin saber exactamente que la estaba esperando. La confirmación de que había tomado la decisión correcta en el momento correcto. El universo, con esa ironía de la que a veces parece capaz, le había dado a Sebastián exactamente 24 horas de retraso respecto al momento en que su petición hubiera podido cambiar algo. ¿Me estás dando un ultimátum?, pregunté. Te estoy diciendo lo que necesito, dijo. ¿Y si no? Silencio, del tipo que dice todo sin usar una sola palabra. Asentí despacio. Está bien, dije. Sebastián parpadeó. Era la respuesta que menos esperaba. Había llegado preparado para una discusión, para los argumentos de siempre,
para esa danza larga que habíamos hecho otras veces en que yo explicaba y él respondía, y ninguno convencía al otro de nada. ¿Está bien? Está bien, repetí, con la misma voz tranquila. Voy a renunciar. No agregué nada más. Abrí el libro. Volví a la página donde lo había dejado. Sebastián me miró unos segundos más, como esperando el pero, que no llegó. Luego se levantó, fue al cuarto, se acostó. Esa noche dormí mejor que en semanas, con la misma calma con que uno duerme cuando lo que debía ocurrir ya ocurrió, y lo que viene después es solo el siguiente paso de algo que ya está en movimiento. El reloj de la pared marcaba las 8 de la mañana de un miércoles que, en apariencia, era como cualquier otro. El cielo sobre Bogotá amaneció teñido de un gris opresivo, plomizo, como si las nubes estuvieran a punto de desplomarse bajo el peso de sus propias lágrimas. Yo sostenía una taza de café entre mis manos temblorosas, buscando en el calor de la porcelana un poco de consuelo para el frío glacial que se había instalado en mi pecho desde hacía meses. Estaba sola en la inmensa cocina de la casa que alguna vez consideré mi hogar, mi refugio, mi santuario. Ahora, cada pared, cada mueble, parecía observarme con lástima, como si supieran el oscuro destino que se cernía sobre mí. El silencio fue roto de manera abrupta, violenta, por el timbre estridente de mi teléfono celular. El identificador de llamadas parpadeó mostrando el nombre de Mariana. Mariana, mi mejor amiga de la universidad, una mujer brillante, implacable, que ahora ocupaba un alto cargo en una de las firmas de auditoría financiera más prestigiosas del país. Mi corazón dio un vuelco. No era común que ella me llamara tan temprano, a menos que fuera una emergencia. ¿Aló?, contesté, con un hilo de voz, sintiendo que un nudo se formaba en mi garganta. Valentina. Su voz sonaba tensa, cargada de una gravedad que me heló la sangre al instante. No era el tono cálido y protector de mi amiga, era el tono frío de una profesional que está a punto de entregar el peor diagnóstico posible. Necesito que te sientes, por favor. Lo que te voy a decir va a ser difícil, muy difícil de digerir. Me dejé caer en la silla del comedor, sintiendo que las piernas me fallaban. Mariana, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Es sobre Sebastián? El nombre de mi esposo sabía a ceniza en mi boca. Escuché un largo suspiro al otro lado de la línea. Sí, Valentina, es sobre Sebastián, y es mucho peor de lo que nos imaginábamos. ¿Recuerdas que me pediste que, de manera discreta, revisara los movimientos de sus cuentas corporativas y las conjuntas, dado tu presentimiento de que algo andaba mal, desde que te insistió tanto en que renunciaras a tu trabajo para dedicarte al hogar y a ser mamá? Sí, claro que lo recuerdo. Mariana, por Dios, no me des más rodeos. ¿Qué encontraste? Mi voz se quebró. Mis manos comenzaron a sudar frío. Valentina, Sebastián te ha estado robando. Nos ha tomado días rastrear el dinero porque lo hizo a través de una compleja red de transferencias, pero el rastro es innegable. Ha estado desviando sistemáticamente todos los fondos de sus cuentas conjuntas, tus ahorros, todo. El dinero está yendo a parar a una empresa fantasma, una sociedad anónima registrada hace apenas 6 meses. ¿Una empresa fantasma? Pero, ¿quién está detrás de eso? ¿Él mismo? Pregunté, sintiendo que el aire me faltaba. La traición era una daga que se hundía lentamente. No directamente. Para evitar sospechas fiscales, puso a un testaferro. Valentina, la representante legal de esa empresa, la titular de las cuentas a donde ha ido a parar todo tu patrimonio, es tu suegra, doña Pilar. El impacto de sus palabras fue como un golpe físico en el estómago. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Doña Pilar, esa mujer que siempre me miró por encima del hombro, que nunca me consideró suficiente para su niño de oro, esa arpía venenosa que destilaba clasismo y maldad por cada poro de su piel arrugada. Estaban confabulados, madre e hijo, tejiendo una red de engaños para dejarme en la calle. No, no puede ser. Mariana, dime que hay un error.
Mi dinero, el dinero que gané durante años antes de que él me convenciera de renunciar, ¿está en manos de su madre? Las lágrimas comenzaron a brotar, calientes, furiosas, cegando mi visión. Lo siento en el alma, amiga. Todo encaja ahora. Su insistencia en que dejaras tu exitosa carrera no era por amor, ni porque quisiera que descansaras. Era la primera fase de su plan. Quería dejarte sin ingresos propios, dependiente, vulnerable. Quería cortarte las alas, para luego desplumarte. La voz de Mariana temblaba de indignación. Pero eso no es lo peor, Valentina. Hay algo más. ¿Qué más puede haber, Mariana? ¿Qué más? Ya me dejaron en la ruina. Grité, ahogando un sollozo. Los extractos de las tarjetas de crédito de la empresa. Sebastián ha estado pagando el arriendo de un penthouse de lujo, en Los Rosales, un contrato a 3 años, firmado hace 5 meses. El barrio más exclusivo de la ciudad. Yo conocía ese dato. ¿Para quién, Mariana? Dilo ya. El contrato de arrendamiento está a nombre de una tal Camila Duarte, su asistente junior. Camila, esa mosquita muerta de 22 años que siempre se reía demasiado alto de los chistes sin gracia de Sebastián. Esa niñita de minifaldas ajustadas y mirada calculadora, mientras yo estaba en casa, atrapada entre pañales y biberones, creyendo el cuento del sacrificio por la familia, él le estaba montando un palacio en el cielo de Bogotá a su amante, financiado con el dinero que nos pertenecía. La llamada duró media hora más. Una media hora de agonía, en la que Mariana me detallaba cada cifra, cada transacción, cada humillación financiera documentada en papeles que no mentían. Cuando colgué, el teléfono resbaló de mis dedos inertes y se estrelló contra el suelo de mármol. El sonido hueco resonó en la casa vacía. Estaba rota, mutilada por dentro. Todo había sido una farsa. Un teatro macabro orquestado por el hombre que juró amarme y por la mujer que me odiaba. Me hundí en el suelo frío de la cocina, abrazando mis rodillas, y dejé que el dolor me consumiera. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que mi garganta se sintió como papel de lija, rasgada por los gritos silenciosos que no me atrevía a dejar salir. De repente, el sonido del motor de un coche de lujo en la entrada me sacó de mi trance. Me levanté tambaleándome, con el rímel corrido y los ojos inyectados en sangre. Caminé hacia la ventana de la sala. Era la camioneta Mercedes-Benz de Sebastián, y no venía solo. Del lado del copiloto descendió, con esa elegancia arrogante y anticuada que la caracterizaba, doña Pilar. Venía envuelta en un abrigo de piel que costaba más de lo que yo ganaba en un año en mi antigua empresa. Su rostro, estirado por tantas cirugías, mostraba una sonrisa perversa, depredadora. Detrás de ellos, bajó un hombre trajeado, con un maletín de cuero negro, un abogado. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué hacían aquí? ¿Por qué tan temprano? La puerta principal se abrió con un ruido sordo. Sebastián tenía las llaves, por supuesto. Entraron al vestíbulo como si fueran los dueños absolutos no solo de la casa, sino de mi vida. ¡Qué imagen tan patética! La voz aguda y despectiva de doña Pilar resonó en las paredes de doble altura. Mírate nada más, Valentina. Pareces una pordiosera. ¿Es que no tienes decencia ni siquiera para peinarte a estas horas de la mañana? Sebastián no me miró a los ojos. Llevaba ese traje italiano gris a la medida, perfecto, inmaculado. Su rostro era una máscara de hielo, ni una pizca de remordimiento, ni un atisbo de vergüenza. ¿Qué significa esto, Sebastián?, exigí, intentando que mi voz sonara firme, aunque por dentro era un manojo de nervios y terror. Significa, querida, que tu tiempo en este cuento de hadas ha terminado. Sebastián hizo un gesto hacia el hombre trajeado. Este es el doctor Ramírez. Ha venido a hacerte entrega de una notificación legal. El abogado dio un paso al frente, con rostro inexpresivo, y me extendió una carpeta manila. Mis manos temblaban tanto que apenas pude sostenerla. Al abrirla, las letras negras bailaron ante mis ojos llenos de lágrimas. Era una orden de desalojo, un documento legal que establecía que la propiedad había sido transferida, semanas atrás, a la Sociedad Anónima de doña Pilar, y que yo, Valentina,
No era más que una ocupante ilegal. ¡Esto es un robo!, grité, arrojando los papeles al suelo. Esta casa es nuestra, la compramos juntos. Tú me convenciste de ponerla a tu nombre para facilitar los trámites del crédito. Me has estado robando todo, Sebastián, y pasándolo a la empresa de esta víbora. La bofetada que recibí no fue física, pero el dolor fue 1000 veces peor. Doña Pilar soltó una carcajada estridente, fría, carente de cualquier atisbo de humanidad. ¡Ay, por favor, Valentina! No seas dramática. Doña Pilar se paseó por la sala, tocando con desprecio mis adornos, mis fotografías. Tú nunca aportaste nada de valor real a esta familia. Eres una advenediza, una muerta de hambre que tuvo la suerte de que mi hijo se fijara en ella por un capricho pasajero. Pero los caprichos se acaban. Esta casa siempre fue de la familia, y ahora vuelve a sus legítimos dueños. Sebastián, por favor, tenemos un hijo. Nuestro hijo de 5 años. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes dejarnos en la calle? Supliqué, humillándome, aferrándome a la esperanza absurda de que quedara un rastro del hombre del que me enamoré. Él me miró de arriba a abajo, con una mueca de asco profundo, como si yo fuera una plaga. No uses al niño para dar lástima, Valentina. Eres una madre fracasada, una mujer inútil, sin trabajo, sin aspiraciones, sin dinero. Mírate, eres una sombra marchita. Ya no me sirves, ya no me representas. Camila, en cambio, ella sí es una mujer de nivel, joven, vibrante, útil. El nombre de la amante flotó en el aire como gas tóxico. Así que era cierto. Todo lo que Mariana había dicho era absolutamente cierto. La traición era total, absoluta, devastadora. Eres un miserable, Sebastián, un cobarde, un ladrón y un miserable. Me abalancé sobre él, cegada por la rabia, golpeando su pecho con mis puños débiles, llenos de impotencia. Él me empujó con fuerza, haciéndome caer de espaldas sobre la alfombra persa que yo misma había elegido con tanta ilusión. El impacto me sacó el aire. «No me toques, basura», bramó Sebastián, alisando las solapas de su traje. «Tienes exactamente 10 minutos para empacar tus trapos y largarte de mi propiedad. Si no estás fuera en 10 minutos, el doctor Ramírez llamará a la policía para que te saquen arrastrada por invasión a la propiedad privada». «Mis cosas, el cuarto de Mateo», lloré, arrastrándome por el suelo, destrozada. «Las cosas del niño se quedan. Él tiene un hogar aquí. Tú, en cambio, eres una indigente». La crueldad en la voz de Sebastián era quirúrgica, diseñada para destruir mi alma en 1000 pedazos. «No te vas a llevar nada de valor, solo tu ropa vieja. Y date prisa, porque apestas mi casa». Doña Pilar se acercó, sus tacones resonando como martillazos en mi cabeza. Se agachó levemente, acercando su rostro al mío. Su aliento olía a café y maldad. «Te lo advertí, Valentina. El primer día que pisaste mi casa, te dije que no era suficiente para él. Eras un error, una mancha en nuestro linaje. Hoy, por fin, limpiamos esa mancha. Eres una cualquiera, y las cualquieras terminan en la calle, que es su lugar natural». Fueron los 10 minutos más humillantes y agónicos de mi existencia. Bajo la mirada vigilante y burlona de esos 3 demonios, corrí a mi habitación tropezando con mis propios pies. Agarré una maleta vieja del closet y empecé a meter mi ropa de manera desesperada, frenética. Cada prenda que tomaba era un recuerdo profanado. Lloraba a gritos, hipando, sintiendo que me asfixiaba. Quise llevarme las joyas que él me regaló, pero doña Pilar me las arrebató de las manos, y entonces vio asomar la pluma dorada de mi padre en el bolsillo interior de mi saco. «Estos diamantes fueron comprados con el dinero de mi hijo, y esa pluma es demasiado fina para una simple empleada». «No son tuyos, ratera. Déjalos ahí», chilló la anciana, arrancándome una cadena del cuello y quitándome la pluma Parker de un tirón, rasguñándome la piel. «Esa pluma era de mi padre», grité. «Las sirvientas no necesitan juguetes de oro», escupió Sebastián, guardándose la pluma en su bolsillo.
Metí lo poco que me dejaron llevar: suéteres raídos, jeans viejos, zapatos gastados. Corrí al cuarto de nuestro hijo Mateo. Mi pequeño de 5 años estaba en la guardería, afortunadamente, ajeno a esta carnicería emocional. Acaricié su cama vacía, dejando un charco de lágrimas sobre su almohada favorita. Me arrancaban a mi hijo, me robaban mi vida, mi dignidad, mi dinero, mi pasado y mi futuro. «Se acabó el tiempo», rugió Sebastián desde el pasillo. Me agarró por el brazo con una violencia brutal, enterrando sus dedos en mi carne, dejándome moretones que tardarían semanas en desaparecer. Me arrastró por el pasillo, por las escaleras, como si yo fuera una bolsa de basura que debía sacar a la acera. Doña Pilar caminaba detrás, riendo, disfrutando del espectáculo, saboreando su victoria absoluta. Llegamos a la puerta principal. Sebastián abrió la pesada hoja de madera de roble. Afuera, la tormenta que amenazaba desde la mañana finalmente había estallado. Una lluvia torrencial, helada y furiosa, azotaba el pavimento. Los truenos retumbaban en el cielo, como el eco de mi corazón roto. «¡Lárgate de mi vida!», gritó Sebastián, dándome un empujón final y violento. Salí despedida hacia el porche, resbalando en los escalones húmedos y cayendo de rodillas sobre los adoquines fríos de la entrada. La maleta salió volando, abriéndose de golpe y esparciendo mi ropa bajo la lluvia implacable. Me quedé allí, de rodillas, empapándome en segundos. El frío calaba hasta mis huesos, pero el hielo en mi alma era infinito. Alcé la mirada, con el rostro empapado de lluvia y lágrimas mezcladas. Sebastián y doña Pilar me miraban desde el umbral, secos, arrogantes, victoriosos. «No vales nada, Valentina, nada. Mírate, eres patética, una perdedora, una fracasada total. Nadie te va a querer nunca», fueron las últimas palabras de Sebastián antes de que me tirara la puerta en la cara, con un estruendo que me hizo saltar. El sonido de la cerradura al pasar fue como la sentencia de muerte de mi antigua vida. Estaba sola, tirada en la calle bajo un aguacero torrencial, sin dinero, sin hogar, sin mi hijo, traicionada y humillada de la forma más vil imaginable por la persona que juró protegerme. La lluvia me golpeaba como látigos de cristal. Recogí mis prendas empapadas y llenas de lodo del suelo, llorando a gritos, sollozando con un dolor tan profundo, tan animal, que sentí que el pecho se me abría en dos. El agua lavaba mis lágrimas, pero no podía lavar la humillación, la rabia, el veneno que ahora corría por mis venas. Mientras me abrazaba a mí misma en medio de la tormenta, tiritando, despojada de todo, algo dentro de mi mente hizo un clic, un sonido sordo, definitivo. El amor murió ahogado en ese charco de lodo. La tristeza infinita, esa agonía que amenazaba con matarme allí mismo, empezó a mutar, a transformarse lentamente en algo oscuro, hirviente, peligroso. Sebastián pensó que me había destruido. Pensó que al dejarme en la ruina, al quitarme a mi hijo, al arrastrarme por el fango, me iba a rendir, me iba a desvanecer en el olvido, consumida por la miseria. No sabía el monstruo que acababa de despertar. Miré hacia la imponente casa, hacia la ventana donde juraría haber visto la silueta de doña Pilar celebrando su triunfo. Las lágrimas dejaron de caer. Apreté los puños con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en mis palmas, sacando sangre. «Me lo quitaste todo, Sebastián», pensé, con la mandíbula apretada hasta doler. «Me humillaste, me robaste, me escupiste. Disfruta tu palacio de mentiras. Disfruta a tu amante de plástico, porque te juro por la vida de mi hijo, te juro por este barro en el que me dejaste tirada, que me voy a levantar, y cuando lo haga, voy a destruir cada pieza de tu miserable existencia. Voy a quemar tu mundo hasta los cimientos. Van a pagar, tú y esa bruja de tu madre, lo van a pagar con sangre y lágrimas. Esta guerra no ha terminado, apenas acaba de empezar». Y allí, bajo la tormenta inclemente, la ingenua y dulce Valentina murió para siempre. En su lugar, nació algo nuevo,
Una mujer de hielo y fuego, forjada en la traición, alimentada por la venganza. La caída había sido brutal, sí, pero el ascenso iba a ser letal. Me puse de pie lentamente, ignorando el frío, ignorando el dolor de mis rodillas raspadas. Agarré mi maleta destartalada y con la cabeza en alto y el fuego del odio iluminando mis ojos en medio de la oscuridad de la tormenta, comencé a caminar. El primer paso hacia mi resurrección, el primer paso hacia su condena. El eco de la puerta cerrándose tras de mí aquella noche de lluvia fue el sonido que dividió mi vida en dos. Atrás quedaba la mansión que yo misma había decorado, los jardines donde soñaba ver correr a mis nietos, la cama matrimonial donde creí que Sebastián y yo envejeceríamos juntos. Ahora, frente a mí, solo había una habitación lúgubre en un rincón olvidado de la ciudad. El apartamento que logré alquilar con los escasos ahorros que me quedaban era minúsculo, frío, y olía a humedad y a desesperanza. Las paredes delgadas como papel dejaban colar los gritos de los vecinos y el rugido del tráfico, un contraste brutal con el silencio aterciopelado de mi antigua vida. La primera noche me desplomé en el suelo de linóleo descascarado. No había muebles, no había luz cálida, solo la cruda realidad golpeándome el rostro. Lloré. Lloré hasta que sentí que mis pulmones se rasgaban, hasta que el sabor de la sal y la sangre de mis labios mordidos me asqueó. Lloré por la traición de Sebastián, por la burla de esa mujerzuela que ahora dormía entre mis sábanas de seda, pero sobre todo, lloré de rabia. Una rabia candente, espesa, que comenzó a hervir en mis venas y a reemplazar cada gota de tristeza. Me abracé a mis rodillas, temblando en la oscuridad, y allí, en medio de la miseria, le hice una promesa a la nada. Me van a pagar. Cada lágrima, cada humillación, me la van a pagar con sangre. Pero mi tormento apenas comenzaba. La verdadera guerra no era por el dinero ni por el orgullo. La verdadera guerra era por mi hijo, Mateo. Sebastián, en su enfermiza arrogancia y manipulado por los caprichos venenosos de su amante, decidió que me quitaría lo único puro que me quedaba. La batalla por la custodia fue un infierno en la tierra. Fueron meses de caminar por los pasillos fríos de los tribunales de familia, enfrentándome a abogados trajeados que Sebastián había comprado con el dinero que construimos juntos. Me acusaron de inestable, de pobre, de incapaz de darle a Mateo el nivel de vida al que estaba acostumbrado. Recuerdo la primera audiencia como si me hubieran clavado puñales en el pecho. Sebastián estaba sentado al otro lado de la sala, con ese traje a medida Armani que yo misma le había elegido para nuestro aniversario. A su lado, ella, la amante, exhibiendo un bolso Birkin que seguramente había pagado con mis tarjetas de crédito canceladas. Me miraban con una mezcla de lástima fingida y desprecio absoluto. Yo, con mi único traje decente, gastado por los lavados, me aferraba al borde de la mesa de madera barata para no saltar y arrancarles los ojos. Mi abogado de oficio, un joven inexperto pero de buen corazón, sudaba la gota gorda frente a los tiburones de Sebastián. Intentaron presentar documentos falsos sobre mi estado mental, inventaron deudas, intentaron destruirme ante el juez, pero no contaban con la fuerza de una madre a la que le quieren arrancar las entrañas. Yo no me rompí. Durante los interrogatorios, mantuve la espalda recta, la mirada de hielo y la voz firme. Trabajaba de camarera por las mañanas, de limpiadora por las tardes, y pasaba las madrugadas estudiando códigos civiles para ayudar a mi abogado. Dormía 2 horas diarias. Vivía a base de café negro puro y odio. Mi hijo no iba a ser criado por esa escoria. Fue en medio de esa pesadilla cuando Rodrigo Vázquez tocó a mi puerta. Rodrigo, mi antiguo compañero de la universidad, el cerebro brillante que siempre estuvo en la sombra. El único que sabía que el verdadero genio detrás del imperio de Sebastián era yo. Rodrigo me encontró en mi peor momento, con las manos agrietadas por la lejía y ojeras oscuras como moretones. No me tuvo lástima. Me tendió una carpeta. «Valentina, el mundo no se ha acabado», me dijo, con esa voz profunda y analítica. «Sebastián es un idiota con carisma, pero tú eres la mente maestra. Tengo el capital semilla. Tú
tienes el cerebro. Hagamos temblar a esta ciudad. Ese fue el punto de inflexión. Así nació Herrera and Vázquez. Lo que siguió fue un montaje vertiginoso de agotamiento, adrenalina y ambición desmedida. Dejamos de ser seres humanos para convertirnos en máquinas imparables de negocios. Operábamos desde una oficina que era poco más que un garaje con goteras, con 2 computadoras de segunda mano y un teléfono que no paraba de sonar porque yo me encargaba de que no parara. Rodrigo manejaba los números, yo manejaba a la gente, las estrategias, las visiones a largo plazo que Sebastián siempre había sido demasiado ciego para comprender. Utilicé cada contacto que había hecho en mi vida anterior. Fui a reuniones donde aquellos que antes me besaban la mano, ahora me miraban con escepticismo, esperando ver a la esposa fracasada y abandonada. Lo que encontraron fue a una leona hambrienta, afilada, implacable. Mis presentaciones no eran propuestas, eran ejecuciones perfectas. Desmantelé a la competencia con la precisión de un cirujano. En 6 meses, conseguimos nuestro primer contrato millonario. En 8, nos mudamos a un edificio corporativo de cristal en el distrito financiero. En menos de un año, Herrera and Vázquez no era solo una firma emergente, era la firma, la élite, la cima de la cadena alimenticia corporativa del país. Yo había cambiado. Físicamente, el estrés y el ritmo frenético me habían esculpido una figura angular, dura. Cambié los colores pastel de la dulce esposa por trajes desastre de cortes afilados en tonos negros, grises y rojo sangre. Mi cabello, antes en suaves ondas románticas, ahora caía liso y severo como una espada. Ya no caminaba, marchaba. La gente se apartaba a mi paso en los pasillos de nuestro edificio. Me había convertido en la CEO más poderosa y temida del sector. Una emperatriz de hielo, coronada por su propio mérito. Y lo mejor de todo, la batalla legal por Mateo dio un giro radical. Con mi nuevo imperio financiero y mis propios abogados estrella, aplasté a la defensa de Sebastián, recuperé a mi hijo y lo instalé en el penthouse más exclusivo de la ciudad. El mundo estaba a mis pies, pero yo no olvidaba. Oh, no. Mi memoria era un archivo de rencores perfectamente catalogados. Mientras yo ascendía hacia las estrellas, el mundo de Sebastián se desmoronaba en cámara lenta, como un accidente de tren que no puedes dejar de mirar. Mis informantes me mantenían al tanto de cada uno de sus fracasos. Era poético, sin mí manejando los hilos, equilibrando los presupuestos, mitigando sus impulsos estúpidos. Su empresa, Inversiones Montenegro, comenzó a sangrar dinero a borbotones. Sebastián siempre fue la cara bonita, el encantador de serpientes, pero no sabía absolutamente nada de la arquitectura interna de los negocios. Tomó decisiones desastrosas, invirtió en proyectos fantasmas, insultó a los socios equivocados. Para empeorar su calvario, su amante, su dulce y joven trofeo, resultó ser un parásito insaciable. Acostumbrada al nivel de vida que él le prometió cuando robaban mi dinero, ella no estaba dispuesta a recortar gastos. Seguía exigiendo viajes a Mónaco, joyas de Cartier, coches deportivos, drenando las cuentas de la empresa para mantener una fachada de opulencia que ya no existía. Sebastián, ciego de lujuria y terror a perderla, firmaba cheques que rebotaban y pedía préstamos con intereses usureros a prestamistas de dudosa reputación. La amante, al notar que el barco se hundía, ya estaba coqueteando con otros magnates en los clubes de campo. Sebastián era un hombre acorralado, ahogándose en su propia incompetencia y lujuria, al borde de la bancarrota total. Y entonces, el destino, o tal vez el karma, me sirvió su cabeza en bandeja de plata. El gran golpe. El contrato que cimentaría a Herrera and Vázquez como los reyes indiscutibles de la industria. Grupo Santo Domingo, el conglomerado de construcción y desarrollo inmobiliario más grande del continente, nos contrató en exclusiva. Nuestra misión, realizar una auditoría financiera y de calidad implacable para aprobar a todos y cada uno de los proveedores y subcontratistas para sus megaproyectos de la próxima década. Básicamente, yo tenía el poder de vida o muerte sobre cientos de empresas.
Yo decidía quién comía y quién moría de hambre en el sector de la construcción. Una tarde de jueves, lluviosa, curiosamente parecida a la noche en que me echó a la calle, estaba sentada en mi inmenso despacho de paredes de cristal, contemplando la ciudad iluminada a mis pies. Mi asistente, una chica eficiente y silenciosa como una sombra, me trajo la pila final de expedientes de las empresas postulantes al proyecto Santo Domingo. Abrí la carpeta superior. Y allí estaba, el logotipo desgastado de Inversiones Montenegro. Mis ojos recorrieron los balances financieros adjuntos. Era un desastre, un grito de auxilio, disfrazado de propuesta comercial. Sebastián estaba en la ruina absoluta. Sus números rojos parpadeaban como luces de emergencia. Si no conseguía este contrato como proveedor de Santo Domingo, el banco ejecutaría las hipotecas de todas sus propiedades la próxima semana, incluyendo la mansión de la que me había expulsado. Su empresa sería liquidada, y él terminaría en la calle, con deudas multimillonarias. Estaba suplicando, estaba de rodillas. Una sonrisa lenta, fría, se dibujó en mis labios. Una sonrisa que no llegó a mis ojos, porque mis ojos estaban fijos en la presa. La anticipación era un veneno dulce que me embriagaba. Apreté el intercomunicador. «Valeria», dije, mi voz calmada, mortalmente suave. «El expediente de Inversiones Montenegro. Quiero que apruebe su paso a la fase final de entrevistas». «Señora Valentina», la voz de mi asistente denotaba confusión. Sabía que los números de esa empresa eran basura. «Pero, señora, sus métricas no cumplen ni el 10% de nuestros requisitos mínimos. Es un riesgo masivo». «Haz lo que te digo, Valeria. Diles que el comité evaluador del Grupo Santo Domingo está muy interesado en su perfil. Diles que están a un paso de conseguir el contrato de sus vidas». «Entendido, señora. ¿Les agendo una cita con el comité?» «No», respondí, poniéndome de pie y caminando hacia el ventanal inmenso. El reflejo de la ciudad en el cristal parecía encenderse en llamas con mi venganza. «Agéndales una reunión para el martes a las 10 a.m. Diles que la reunión final será directamente con la presidencia ejecutiva de la firma auditora para firmar el preacuerdo. Diles que exijo la presencia del dueño y director general de Inversiones Montenegro en persona». «Sí, señora. ¿Quién los recibirá en la sala de juntas principal?» Me giré, mirando mi propio reflejo, la mujer implacable, rica y poderosa en la que me había convertido gracias a él, gracias a su traición. «Yo los recibiré, Valeria. Yo personalmente. Prepara la sala de cristal número 1, la que no tiene puntos ciegos. Quiero que se sienta en la cima del mundo un segundo antes de que yo misma le corte las alas». Corté la comunicación. El silencio de mi oficina era absoluto. La trampa estaba puesta. El queso estaba en su lugar. Y la rata corría desesperada hacia ella, pensando que era su salvación. Sebastián iba a entrar por esas puertas de cristal, esperando encontrarse con un viejo y gordo ejecutivo que le salvaría la vida. En su lugar, se iba a encontrar conmigo, su peor pesadilla con tacones de aguja. El martes a las 10 de la mañana, la verdadera función comenzaría, y yo no iba a tener piedad, ninguna en absoluto. El reloj de mi muñeca marcaba las 10 en punto de la mañana. El tic-tac resonaba en el inmenso silencio de la sala de juntas de Grupo Santo Domingo, mi sala de juntas. Me encontraba sentada en la silla principal, la silla del director ejecutivo, esa misma silla de cuero negro que una vez le perteneció a mi difunto padre, y que Sebastián, en su arrogancia desmedida, creyó que podría usurpar para siempre. Estaba de espaldas a la inmensa puerta de roble doble, mirando a través de los ventanales panorámicos de piso a techo que ofrecían una vista inigualable del horizonte de la ciudad. El sol bañaba los rascacielos con un brillo dorado, un reflejo perfecto del imperio que acababa de recuperar. La madera crujió ligeramente cuando las puertas dobles se abrieron a mis espaldas. No necesité girarme para saber quiénes acababan de entrar. Podía olerlo. El perfume rancio de Doña Pilar, esa fragancia empalagosa de rosas marchitas y desespero,
mezclada con la colonia barata que Sebastián había empezado a usar desde que sus cuentas bancarias comenzaron a desangrarse. «Señor director», comenzó Sebastián, su voz temblando ligeramente, desprovista de la arrogancia que lo caracterizaba. Sonaba patético, pequeño, un ratón acorralado. «Le agradecemos infinitamente que nos haya recibido. Sabemos que Grupo Santo Domingo es la única entidad con el capital suficiente para absorber la deuda de nuestra empresa. Estamos al borde de la quiebra absoluta. Y este contrato de fusión es nuestra última esperanza. Si no firmamos hoy, mañana, el banco nos embargará todo. Hasta la casa de mi madre». Escuché el sonido de una silla arrastrándose, como si alguien estuviera a punto de desmayarse o arrodillarse. Probablemente, doña Pilar intentando dramatizar la situación. «Por favor, señor», intervino doña Pilar, su tono habitualmente altanero, ahora teñido de un llanto fingido, una súplica arrastrada y lastimera. «Somos una familia de renombre, de tradición, no podemos quedar en la calle. Se lo imploro por la memoria de mi difunto esposo. Nuestro prestigio, nuestra vida entera depende de su firma en ese documento. Haré lo que sea. Sebastián trabajará día y noche. Solo necesitamos este salvavidas». El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de una tensión eléctrica. Dejé que sudaran. Dejé que cada segundo de incertidumbre se clavara en sus pechos como agujas de hielo. Disfruté de ese momento. Lo saboreé como el vino más exquisito. Había esperado años, incontables noches de lágrimas, humillaciones y hambre, para llegar a este exacto instante. Lentamente, con una deliberación calculada, apoyé mis manos, adornadas con anillos de diamantes que alguna vez me dijeron que no merecía, sobre los reposabrazos de la silla. Di un suave impulso y la pesada silla giratoria comenzó a rotar. El sonido del cuero friccionando fue el único ruido en la sala hasta que, finalmente, quedé frente a ellos. Las palabras se atascaron en la garganta de Sebastián. Sus ojos, antes suplicantes, se abrieron de par en par, casi desorbitados, como si estuviera viendo a un fantasma. Su mandíbula cayó de golpe, desencajada, temblando incontrolablemente. La carpeta con los documentos del contrato que sostenía en sus manos resbaló, esparciendo los papeles por la impecable alfombra persa. Doña Pilar, por su parte, emitió un sonido ahogado, un cruce entre un jadeo de sorpresa y un gruñido animal. Llevó su mano enjollada, con joyas falsas, lo sabía muy bien, al pecho, agarrando sus perlas de imitación como si le faltara el aire. Su rostro, estirado por tantas cirugías pagadas con mi dinero, se tornó de un color grisáceo, ceniciento. Parecía que iba a sufrir un colapso allí mismo. «¿Valentina?», susurró Sebastián, su voz apenas un hilo de aire, ahogada por el pánico absoluto. Parecía a punto de llorar. «No, no puede ser. Tú eras». «¿Yo era qué, Sebastián?», pregunté, mi voz tranquila, fría y afilada como el cristal roto. «¿La sirvienta? ¿La esposa desechable? ¿La mujer a la que engañaste en mi propia cama y a la que luego echaste a la calle sin un solo centavo, riéndote de su desgracia?» Me levanté despacio, alisando mi impecable traje sastre rojo carmesí, un color que gritaba poder y venganza. Caminé hacia ellos con pasos lentos y resonantes. Mis tacones aguja se clavaban en la alfombra, cada paso un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. «Tú no eres el director ejecutivo», burbujeó doña Pilar, su voz temblorosa, pero intentando recuperar un ápice de su antigua soberbia. «Esto es un error. Exijo hablar con el verdadero dueño. Tú eres solo una muerta de hambre. Seguro te acostaste con alguien para entrar aquí». Solté una carcajada, una risa genuina, fría y desprovista de cualquier alegría, que rebotó en las paredes de cristal de la sala. «Ay, Pilar, sigues siendo tan predeciblemente vulgar», dije, apoyando ambas manos sobre la inmensa mesa de caoba, inclinándome hacia ellos como un depredador estudiando a sus presas. «Déjame presentarte a la nueva realidad. No me acosté con nadie para llegar aquí.
Yo compré este lugar. O, mejor dicho, recuperé lo que por derecho de sangre era mío, y que ustedes, par de parásitos incompetentes, casi destruyen. Soy la dueña mayoritaria, la presidenta, la directora ejecutiva de Grupo Santo Domingo y, a partir de hoy, la dueña absoluta de sus miserables vidas. Sebastián cayó de rodillas. El sonido sordo del golpe resonó en la sala. Fue música para mis oídos. Valentina, mi amor, por favor, suplicó, arrastrándose literalmente hacia mí, con lágrimas de terror corriendo por sus mejillas. Yo te amaba, te lo juro, cometí un error. Fui un estúpido, me dejé manipular por ella, señaló a su propia madre, un acto de cobardía suprema que solo me provocó más asco. Perdóname, eres mi esposa, podemos empezar de nuevo, tenemos un lazo sagrado. ¡Cállate!, grité, mi voz latiendo con años de furia reprimida. Di un golpe seco en la mesa que lo hizo respingar. No te atrevas a usar esa palabra. No te atrevas a ensuciar el amor con tu boca podrida. Me usaste. Te burlaste de mí mientras vaciabas las cuentas de mi padre, mientras metías a tus amantes en la casa que yo pagaba. ¿Y ustedes? Miré a Pilar con repugnancia. Ustedes se rieron. Doña Pilar, viendo que su hijo era inútil, intentó otra táctica. Se acercó un paso, intentando poner una cara de abuela compungida. Valentina, hija, piensa en el niño, piensa en mi nieto. No puedes dejarlo sin padre, no puedes dejar a la familia de tu hijo en la ruina y la humillación pública. Somos su sangre. Por el bienestar del niño, tienes que ayudarnos. Es tu deber cristiano. La mención de mi hijo fue como echar gasolina al fuego. Mi sangre hirvió, pero mi rostro permaneció como una máscara de hielo. ¿Tu nieto?, pregunté, acercándome a ella hasta que nuestros rostros estuvieron a centímetros de distancia. Pude ver el pánico crudo en sus ojos inyectados en sangre. Mi hijo no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes lo repudiaron cuando no era más que una semilla en mi vientre. Dijiste que era un bastardo, Pilar. Dijiste que preferías verlo muerto antes que llevar el apellido de una criada. Pues adivina qué. Lleva mi apellido, mi sangre. Y no va a heredar las deudas y la miseria moral de un par de perdedores sin escrúpulos. Caminé de regreso a la silla principal. Me senté, crucé las piernas y tomé la carpeta que el asistente había dejado preparada sobre el escritorio. Era el contrato de fusión, el documento que ellos creían que los salvaría, que les inyectaría millones para cubrir sus fraudes y despilfarros. Ambos me miraban con un hilo de esperanza enfermiza, colgando de sus cuellos, como condenados a la horca esperando un indulto de última hora. Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco y saqué algo que había guardado celosamente durante años. El bolígrafo de oro macizo marca Parker de mi padre, el mismo que Sebastián me había arrebatado de las manos el día que me echó de casa, argumentando que las sirvientas no necesitan juguetes de oro. Lo había recuperado en una casa de empeño hace un mes, cuando las cosas empezaron a irles mal. El destello del oro bajo las luces de la sala hizo que Sebastián tragara saliva ruidosamente. Lo reconoció al instante. «Qué curioso cómo da vueltas la vida, ¿verdad, Sebastián?», murmuré, quitándole la tapa al bolígrafo con un clic elegante. Vinieron arrastrándose a suplicar piedad a la mujer que destruyeron. Vinieron a pedir que firme el cheque que los salvará de dormir bajo un puente. Levanté el bolígrafo. Ellos contenían la respiración. «Pero hoy no estoy aquí para salvarlos», dije, mi voz bajando un tono, fría y letal. «Hoy estoy aquí para ser su verdugo». Con un movimiento rápido y decisivo, no firmé en la línea de aprobación. En su lugar, tracé una enorme e irreversible X roja cruzando todo el documento, y abajo escribí, «Denegado, proceder con embargo inmediato». Tiré el documento al suelo, a los pies de Sebastián. «El contrato ha sido rechazado», anuncié levantándome por última vez. «El Grupo Santo Domingo acaba de comprar su deuda al banco principal. Y, como su mayor y único acreedor, declaro la ejecución hipotecaria de todos sus bienes corporativos y personales, efectivos de inmediato. Sus cuentas están congeladas. Su casa de campo ya está siendo vaciada.
Su mansión en la ciudad, bueno, las llaves ya están en mi poder. La mandé fumigar porque apestaba a falsedad. El grito que escapó de la garganta de doña Pilar fue algo sacado de una película de terror de bajo presupuesto. Un chillido agudo y desgarrador de pérdida absoluta. Se dejó caer de rodillas junto a su hijo, arrancándose el cabello, llorando a gritos sin lágrimas reales, solo puro terror de verse pobre. «Estás loca, nos vas a destruir, no puedes hacer esto», gritaba Pilar. «Valentina, te lo ruego, te lameré los zapatos, seré tu esclavo», lloriqueaba Sebastián, agarrándose la cabeza, un despojo de hombre. «Ya lo están, destruidos. Yo solo estoy firmando el certificado de defunción que ustedes mismos redactaron», respondí implacable. Presioné el botón del intercomunicador en mi escritorio. «Seguridad», dije con voz serena. «Tengo a 2 intrusos en la sala de juntas de presidencia. Vengan a escoltarlos a la calle. Y asegúrense de que usen la salida de servicio. No quiero que ensucien el lobby principal con su miseria». «No, Valentina, por Dios», gritaba Sebastián mientras la puerta se abría de golpe y 4 enormes guardias de seguridad, vestidos de traje negro, entraban a la sala. Los agarraron por los brazos sin ningún tipo de delicadeza. Pilar pataleaba, gritando obscenidades y maldiciones, perdiendo el último gramo de clase que fingía tener. Sebastián sollozaba como un niño, suplicando, arrastrando los pies mientras lo sacaban a rastras. «Te arrepentirás de esto, maldita sirvienta. Te pudrirás en el infierno». Fueron las últimas palabras de Pilar antes de que las pesadas puertas dobles se cerraran de golpe, silenciando sus patéticos alaridos. El silencio volvió a adueñarse de la sala, pero esta vez no era un silencio tenso, sino uno glorioso, pacífico y triunfal. Guardé el bolígrafo de mi padre, sintiendo su peso reconfortante. Lo había logrado. La puerta de la oficina privada adyacente se abrió y Rodrigo, mi abogado, mi confidente y el hombre que había estado a mi lado en cada paso de esta meticulosa venganza, entró con una sonrisa que iluminaba sus ojos oscuros. «Esa fue la actuación más magistral que he presenciado en mi vida», dijo Rodrigo, acercándose y ofreciéndome su brazo. «¿Estás bien?». Tomé su brazo, sintiendo una calidez y una seguridad que nunca tuve con Sebastián. «Nunca he estado mejor, Rodrigo», respondí, caminando hacia la salida, sin mirar atrás, dejando la sala de juntas que ahora era mía por derecho propio. «Vámonos, tenemos un imperio que reconstruir y una cena para celebrar». Caminamos por el pasillo, los empleados asintiendo con respeto a nuestro paso. El aire se sentía más ligero, más puro. La justicia no es ciega. A veces solo necesita tiempo para afilar su espada y dar el golpe perfecto. Y ahí lo tienen, mis queridos suscriptores. El karma tardó, pero llegó en primera clase y usando tacones. El imperio recuperado y las ratas de vuelta a la alcantarilla, de donde nunca debieron salir. ¿Creen que fui demasiado dura? ¿Ustedes habrían mostrado misericordia ante las lágrimas de cocodrilo de Sebastián y doña Pilar después de todo el daño que hicieron? Déjenme saber en los comentarios qué habrían hecho ustedes en mi lugar. No olviden suscribirse, darle like si disfrutaron esta dulce venganza y activar la campanita para el próximo caso, porque las mentiras siempre tienen las patas cortas, pero la venganza tiene una memoria excelente. Hasta la próxima.